Muy bien, bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar en términos generales acerca de lo que son las medidas de dispersión y luego nos vamos a enfocar en una de ellas que es la desviación media. Antes que nada, hagamos un repaso de algunas medidas de tendencia central que ya vimos en videos anteriores. Vimos la media aritmética, que quizás es la medida más importante de todas, incluso dentro de todas las medidas que se puedan calcular. La media aritmética tiene la mayor preponderancia debido a su flexibilidad algebraica, es decir, la media aritmética se mueve de acuerdo al movimiento de los datos. Si los datos se mueven hacia cierto lugar, la media aritmética tiende a moverse también. Diferente a la mediana y la moda, que aunque los datos se muevan, puede ser que en un momento dado la mediana sea la misma, ¿verdad? Siempre sea el mismo valor el que se ubique en la parte central o exactamente en medio de la distribución. Y lo mismo la moda, que es el dato que más se repite, probablemente pueda ser la misma moda, aunque algunos otros datos que no son tan repetitivos se puedan haber modificado. Es decir, en ese caso la moda sería la misma, aunque la media sí se movería. Ahora bien, estas son medidas representativas de cada una de las distribuciones y que nos permiten hasta cierto punto hacer comparaciones entre poblaciones distintas, ¿verdad? Yo puedo comparar la media de un grupo de estudiantes, la media de notas de un examen con respecto a la media de notas de ese mismo examen de otro grupo de alumnos. Y hasta cierto punto podría sacar algunas conclusiones. Sin embargo, hay ciertas situaciones específicas en las cuales las medidas de tendencia central se quedan, decirlo de alguna manera, cortas y no nos dan el panorama exacto de lo que está ocurriendo. Y es ahí donde surgen estas medidas llamadas medidas de dispersión. Y aquí hacemos una introducción que dice que hasta este momento hemos calculado medidas de tendencia central, las cuales nos permiten analizar el comportamiento de una o más variables. Sin embargo, al comparar dos o más poblaciones, podemos cometer errores de apreciación. En algunas situaciones, si solo comparamos las medidas calculadas, es decir, lo que acabamos de estar explicando, si las poblaciones son muy similares, muy parecidas, ¿verdad? Eh, Probablemente comparar medianas o modas sería suficiente. Pero cuando hay cierta disparidad en cuanto a la forma en que están distribuidos los datos en una u otra distribución, valga la redundancia, entonces ahí es donde las medidas de tendencia central se quedan cortas y nos pueden hacer caer en errores. Y vamos a ver un ejemplo un poco simplificado al máximo, porque lo que se busca no es tanto ver el montón de datos, sino entender qué es una medida de dispersión y en qué caso nos sirve. Vamos a suponer que comparamos los salarios mensuales de dos empresas, únicamente dos empresas, no son más, y cada una de ellas tiene dos empleados. Es decir, son dos empresas y cada una con dos empleados. ¿Verdad? Estamos simplificando al máximo porque lo que yo quiero que entendamos es la idea clara de qué es la dispersión y en qué casos nos va a ayudar. Entonces tenemos aquí los datos y decimos que los salarios, bueno, de la empresa A, hay dos salarios, salario uno son $750, es decir, el primer empleado gana eso, y el salario de 2 son $675, mientras que en la empresa B, el salario uno son 1.050 de uno de los empleados y el otro gana 375. Hagamos un pequeño cálculo primero acá y vamos a determinar que la suma de los dos salarios nos da exactamente lo mismo. Si yo sumo el salario uno más el 2 en ambas empresas, me va a dar lo mismo. Por lo tanto, si yo calculo la media aritmética de cada empresa, ¿ya? Nos va a dar, como solo son dos empleados, entonces al dividir 1.425 entre dos empleados, nos está dando
712.50 de promedio de salario en las dos empresas. Si yo me quedo hasta ahí, perdón, podríamos concluir de que ambas empresas están igual en cuanto a su política salarial. Pero nosotros al ver los dos datos que están ahí, que podrían ser más, no pueden ser 100 empleados, 300, etcétera, nos damos cuenta de que realmente no es así, ya que en la empresa B se nota una mayor disparidad en cuanto a la política salarial, dado que hay un empleado que gana mucho y otro empleado que gana muy poco. Mientras que en la empresa A los salarios están un poquito más cerca, es decir, hay más equidad salarial porque eh, cada uno de ellos gana 751 y el otro 675. Quiere decir que si nosotros hacemos un cálculo aquí sencillo y calculamos la amplitud, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, que lo vimos cuando construimos tablas de distribución de clases y frecuencias, nos damos cuenta que la amplitud es el dato mayor menos el dato menor y es precisamente la amplitud, es una medida de dispersión muy gruesa, es decir, es una medida de dispersión muy burda, pero que nos sirve para tener una primera idea de cómo andan las cosas, ¿no? Porque el problema de la amplitud es que solo toma el dato mayor y el dato menor, no ve lo de en medio. Pero podemos ver desde ahí que la amplitud en la empresa A es $75. Quiere decir que la diferencia entre el que gana más y el que gana menos son $75, mientras que para la empresa B la amplitud es mucho más amplia. Son $600 más de amplitud, son 675 entre el que gana más y el que gana menos. Y esto lo podríamos rematar calculando la desviación media, que no es más que esa diferencia que hemos calculado dividida entre 2. Si yo divido 75 entre 2, me da 37,50, que sería la desviación media de la empresa A. ¿Verdad? Y en el caso de la empresa B, la desviación media serían 337,50. Ahí podemos ver que la empresa B tiene mucha mayor dispersión que la empresa A. Claro, este es un caso muy simple, muy sencillo, tomando en cuenta datos muy poquitos, pero que lo que busca es explicar qué significa una media de dispersión y por qué en algunos casos es importante. De hecho, siempre es importante calcularlas, aunque nos vamos a dar cuenta que cuando las poblaciones son bastante homogéneas entre sí, los resultados de estas medidas van a ser casi parecidos. Veamos acá ya un ejemplo. Bueno, hagamos un análisis ahí, nos hace un análisis. Podemos observar que en ambas empresas se tiene una media aritmética salarial de 712,50, lo cual nos haría pensar que ambas están en la misma situación. Sin embargo, vemos que la disparidad salarial es más marcada en la empresa B, ya que observamos una amplitud de $675 y en la empresa B, o en la empresa A, perdón, tenemos una amplitud de apenas 75. Esto lo podemos confirmar también calculando la desviación media, que es de 337,50 en B y 37,50 en A. Pero ¿cómo se calcula la desviación media? Vamos a ver. ¿Y qué es realmente la desviación media? La desviación media, aquí lo estamos aplicando para una serie simple, ¿verdad? Siempre recordemos que las medidas las vamos a ir viendo para serie simple, tabla de frecuencias y luego la distribución de clases y frecuencias. Siempre lo vamos a hacer en esos tres niveles. Eh, ¿Qué es la desviación media? Es el promedio de las desviaciones de cada valor de la serie con respecto a la media aritmética. Cuando decimos desviaciones, significa a qué distancia está un determinado valor con respecto a la media. Vamos a poner un ejemplito aquí pequeñito. Supóngase que usted tiene solamente tres datos. No sabemos de qué. El 1, el 2 y el 3. Si nosotros hacemos la sumatoria de esos datos, nos va a dar exactamente, veamos.
6, ¿verdad? Esa es la sumatoria de los tres datos. Por lo tanto, la media sería el 6 dividido entre 3, ¿verdad? Tres datos que son, y obviamente la media es el número 2. Vamos a marcar aquí con otro color para que no nos perdamos. Esta es la media, ¿no? Con un color moradito. Ahora bien, si yo calculo las desviaciones, o sea, X menos la media, le voy a poner así porque no tengo acceso ahorita a los símbolos. Entonces voy a restarle a cada valor de X, le voy a restar la media. Eso me va a dar las desviaciones, ¿verdad? A cada valor de X, yo le voy a restar la media. Quiere decir que a 1, voy a poner acá, 1 menos la media, me da -1. ¿Qué significa ese -1? Que el 1 está un espacio abajo de la media, que en este caso es 2. Entonces, el 1 está un espacio abajo del 2. Y obviamente, si yo calculo la desviación con respecto al número 2, ¿verdad? Menos la media, que es también 2, entonces ahí me va a dar 0. ¿Por qué? Porque es la media. Y si es la media, pues su desviación será 0. Mientras que el número 3, ¿verdad? Eh, con respecto a la media me va a dar un 1 positivo, lo cual significa que el 3 está un espacio arriba de la media. El 1 está un espacio abajo, el 2 está exactamente en el mismo puesto y el, em, el 3 está un espacio arriba. Si yo hago la suma de esos valores así como están, ¿verdad? Yo le pongo suma, súmeme todo esto. Perdón, aquí hay un error. Suma. Me va a dar 0, ¿verdad? Me va a dar 0 porque -1 se anula con el 1 y queda 0. ¿Por qué? Porque hay una propiedad de la media, ¿verdad? Que aquí no la menciono, no en texto, pero sí la voy a mencionar así verbalmente, que dice que la sumatoria de las desviaciones, de todas las desviaciones de cada valor de una serie con respecto a la media, nos va a dar siempre 0. Es decir, la suma de las desviaciones de cada valor de una serie con respecto a la media aritmética de esa misma serie, siempre me va a dar 0. Y es por esa razón que para calcular la desviación media tenemos que usar un concepto que es el valor absoluto, ¿verdad? Que no es más que convertir todos los valores a valores positivos. Entonces este 1 se hace 1, este 0 se hace 0, ¿verdad? Y el 1 pues es 1. Cuando yo ya sumo así, ya con este cambio que le he hecho a los valores, entonces la sumatoria me da 2. Quiere decir que la desviación media, yo divido 2, ¿verdad? Entre tres datos que son, ¿verdad? 2 entre tres datos, me va a dar 0,6. O sea, esa sería la desviación media. Me daría 0,6 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que la fórmula tiene acá desviación media es igual a la sumatoria del valor absoluto de cada valor de X con respecto a la media. Y aquí le faltó la barra, me disculpen, pero es la media la que estamos mencionando acá. Y todo eso dividido entre el número de datos. Aquí hemos puesto un ejemplo de años de experiencia laboral de 20 personas. Ahí estamos ordenados de manera ascendente. Y los primeros tienen 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el que más tiene, pues tiene 11, ¿verdad? Primero vamos a calcular la media aritmética. Eso ya lo hemos hecho, por eso lo voy a hacer de manera muy rápida. Lo que vamos a hacer es sumar toda esa chorrerita de años. Me da 94, que dividido entre 20 personas me da 4,7. Quiere decir que el promedio
de la experiencia de los 20 empleados es 4.7. Esa es la media aritmética, que es algo que ya calculamos muchas veces. Ahora vamos a calcular algo más. Vamos a calcular las desviaciones. Es decir, voy a restar cada valor menos la media. Por ejemplo, 1 menos 4.7 me da, eh, aquí es menos 4.7, ¿verdad? Aquí le falta el signo. Permítame, tiene que tener el signo. Sí, ahí está. Menos 3.7. 1 menos 4.7 me da menos 3.7. El otro 1, pues obviamente me da lo mismo. De ahí los dos me van a dar 3.7. Perdón, aquí hay un error. Sí, hay un error. Pero la idea es que cuando yo sume todas las desviaciones de cada valor de la serie con respecto a la media, me tiene que dar cero, ¿verdad? Aquí hay un error de los cálculos, ahí van a disculpar, pero la idea es que hay que ir restando cada valor de x menos la media y eso nos va a dar eh, las desviaciones que al sumarlas, pues obviamente me van a dar cero. Entonces, para evitar ese cero, nosotros lo que tenemos que hacer es eh, aplicar, aplicar, ¿verdad? Ahí está comprobado que la sumatoria me va a dar cero. Entonces, lo que yo voy a hacer para evitar ese problema es aplicar valor absoluto a esas desviaciones que he calculado. Entonces, acá, al hacer la sumatoria, ¿verdad? De los valores absolutos, es decir, les quito el signo menos, los vuelvo positivos todos, y eso me va a dar una sumatoria de 52.8 al quitarle los signos negativos. 52.8 es la sumatoria del valor absoluto de todas las desviaciones. Por lo tanto, la desviación media en este caso va a ser de 2.64. ¿Qué significa ese 2.64? Que la experiencia de cada empleado está en promedio a una distancia de 2.64 años con respecto al promedio de todos, ¿verdad? Unos están más lejos, otros están más cerca, pero en promedio están a 2.64. Recuerde que la media lo que hace es nivelar, ¿verdad? Emparejar todo lo que está desemparejado, valga la redundancia ahí, disculpen el- la expresión, pero de eso se trata. Ahora bien, el mismo principio lo vamos a aplicar para una tabla de frecuencias. Aquí tenemos este ejemplo para una tabla de frecuencias que dice ancho de pieza de tela 70 muestras, o sea, el ancho de tela de tela de 70 muestras en metros. O sea, tomamos 70 piezas de tela, las medimos, su ancho, y nos da estos valores en metros, ¿verdad? Entonces aquí nos da 8 metros, esta mide en 7 metros, 20 metros, 20, 7 metros, 8 metros. O sea, hay de diferentes anchos. Calculo la media ya sabemos que es vamos a multiplicar cada valor de x por cada valor de f, ¿verdad? Hacemos la multiplicación y luego sumamos. Esto ya lo vimos, por eso yo lo hago de manera un poco más rápida. Entonces, cuando nosotros ya aplicamos la fórmula, aquí vamos a ver la fórmula de la media, se procede así, ¿no? Vamos a explicarlo paso por paso. Primero, calculamos la media aritmética, aplicamos la fórmula que dice que la media es, permítame que aquí, eh, es 98 entre 70, ¿verdad? Lo que nos dio el producto entre 70, por lo tanto la media es de, permítame que aquí hay
falta algo. O sea, que va explicando paso por paso lo que vamos haciendo. Dice, calculamos las desviaciones de cada x sub i con respecto a la media aritmética, pero aquí nos falta el valor de la media, ¿verdad? Aquí tiene que decir cuánto es la media. Ujú. Creo que está por acá. Sí, aquí está. Es lo malo de hacer este tipo de... Entonces la media dice que da 1,40. Esa es la media. 1,40. Es la media de las medidas de, ¿verdad? Estas son las medidas y estas son las frecuencias. No, aquí me equivoqué en la explicación. Yo dije que están en metros, no, estos son los metros y estos son la cantidad de piezas que miden esa cantidad de metros. ¿Verdad? Entonces la media es 1,40 metros. Cuando ya hemos hecho eso, vamos ahora a calcular las desviaciones. ¿Verdad? En esta columna especial vamos a hacer calcular las desviaciones. Vamos a ver. ¿Verdad? Entonces aquí vamos a calcular. ¿Cómo vamos a hacer las desviaciones? Bueno, vamos a restar cada valor de x menos la media. Entonces aquí tenemos que 1,20 menos 1,40 me da 0,2. Menos 0,2 porque está por debajo. 1,25 menos 1,40 me da menos 0,15. 1,35 menos 1,40 me da menos 0,05. Y así voy calculando y aquí se vuelven positivas. Aquí al hacer la suma no necesariamente nos va a dar cero. ¿Por qué razón? Porque la serie está agrupada. Sin embargo, aquí nos dio cero, ¿no? Pero no siempre nos va a dar cero. En algunos casos, si la serie no está tan simétrica, nos va a dar un valor diferente. Esta serie porque está bastante simétrica. Miren, 8, 8, 7, 7, 20, 20. O sea, está bien parejita. Eh, pero para poder concluir, tendremos que calcular el valor absoluto. Y ese valor absoluto multiplicarlo por la frecuencia. Aquí lo vamos a hacer de un solo. Entonces veamos acá qué es lo que nos dice acá. Multiplicamos el valor absoluto de cada desviación por su respectiva frecuencia. Y eso lo vamos a hacer aquí en esta columna. O sea, vamos a multiplicar f por esta desviación, pero puesta con un valor positivo, que es el valor absoluto. Y sumamos, sumamos, y eso nos va a dar como resultado 7,3. La suma de la frecuencia multiplicada por el valor absoluto de las desviaciones. Eso lo metemos a la fórmula. Lo metemos a la fórmula. Esa es la fórmula. Entonces sustituimos los valores y nos da 7,3 entre 70. La desviación media vendría siendo 0,1043 metros, ¿verdad? Siempre se mediría en metros. Quiere decir que el ancho de cada pieza está a un promedio de 0,1043 metros con respecto al promedio que es 1,40. Y esa es la desviación media. Las medidas de dispersión tienen más sentido cuando comparamos poblaciones. Así, sacada para una sola distribución, pues no tiene mucho sentido, pero cuando ya nosotros comparamos, por ejemplo, que en otra bodega hubieran hecho este proceso de otras piezas de tela, y nos hubieran dado los datos, pues podríamos comparar en qué bodega hay más dispersión con respecto a la medida de del ancho de esas piezas de tela. Vamos ahora con la última, que es para una distribución de clases y frecuencias. El proceso es el mismo. Puntaje dice de 120, de 220 aspirantes a ingresar a una universidad estatal. Ahí tenemos los puntajes de 10 a 20, de 19 a 30, hasta llegar hasta 99.
que es el que tiene mayor porcentaje, y esta es la frecuencia de cada una de esas clases que nos da los 220 alumnos. ¿Verdad? Sacamos el punto medio. Recuerde que el punto medio se saca sumando los dos límites y dividiéndolos entre dos. Y luego multiplicamos la frecuencia por el punto medio para sacar este producto y la suma de ese producto es la que nos va a servir para calcular la media. Ese es el primer paso que hay que hacer, calcular la media. Entonces vamos con la media. Ya calculamos el punto medio de cada clase. Bueno, eso ya lo vimos, cómo se hizo. Ese es el paso uno. Ponemos por acá. Vamos a ir viendo toda la información. Dice paso 2, multiplicamos cada frecuencia por su punto medio, que es lo que hicimos acá en esta columna. Y luego en el paso 3, en el paso 3, nosotros dice, paso 4, perdón, calculamos las desviaciones, ¿verdad? Punto medio menos X barra. Eso lo vamos a hacer en esta columna. Vamos, permítame que aquí hay un problema de sincronización, pero ya lo vamos a arreglar. Eh, mm. Bueno, aquí vamos a sacar las desviaciones, las vamos a sacar de un solo. Creo que ese es el problema. Ya están sacadas ahí. Punto medio menos X barra, ya calculamos cada punto medio, le restamos la media, que era, dijimos, de la media. Aquí está la media, no la hemos visualizado la media. Media. Aquí está la media. Ahí, aquí está la media. La media es de 61,59. Ese es el promedio de los resultados de los puntajes de cada estudiante. Calculamos entonces, restándole a cada punto medio 61,59, nos dio eso. Y luego vamos a multiplicar esas desviaciones, pero en su valor absoluto, es decir, las pasamos a valores positivos y las multiplicamos por la frecuencia de cada clase. Y eso nos va a dar esta sumatoria, que es la que nosotros vamos a sustituir en la fórmula. Recordemos que la fórmula la tenemos acá, es la sumatoria de cada frecuencia multiplicada por el valor absoluto de las desviaciones de cada punto medio con respecto a la media, y todo eso dividido entre n, que es el número de datos. Entonces acá vamos los pasos. Paso 5, simplificamos cada frecuencia o multiplicamos cada frecuencia por el valor absoluto de la desviación y luego eh, aplicamos la fórmula. Entonces la fórmula nos va a dar, acá dice que esa es la fórmula, y al sustituir los valores nos va a dar 3.295,64, que es este valor que está acá, dividido entre 220 estudiantes. Entonces, eso nos va a dar como resultado una desviación media de 14,98. Quiere decir que los puntajes están en promedio a 14,98 con respecto a la media. Y ahí cerraríamos, en este caso, lo que se refiere a la desviación media, con las disculpas de los errores, pero eso es parte del interín del desarrollo de estos videos. Y pues quedamos pendientes con la desviación típica, que pues se va a subir en breve.
¿verdad? Esta es la desviación media y la desviación típica que viene siendo quizás la medida de dispersión más importante, mucho más importante que esta. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo.